Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas, y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: Quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, una bendición especial en este nuevo día de vida que el Señor nos regala. Hoy es sábado 9 de noviembre. Hoy celebramos la dedicación a la Basílica de San Juan de Letrán, que es la madre de las iglesias, como decimos, fundada para el culto a Dios nuestro Padre, para celebrar en el encuentro eucarístico, ese encuentro con Jesucristo nuestro Señor. Hoy el Evangelio nos da una pista y una clave, especialmente hablando y refiriéndose al templo. El templo es la casa de Dios. Es la primera idea que debemos nosotros tener en nuestra mente. El templo es la casa de Dios donde todos nosotros nos congregamos para hablar con nuestro Padre del cielo, con nuestro Padre Dios. En el templo nos congregamos personas de distintas formas de pensar, de distintas formas de ser, de distinta manera, incluso de distintas razas. Pero en la fe somos hijos de Dios y todos somos iguales, porque creemos en el único Dios vivo y verdadero, en el Señor que nos invita siempre a nosotros a reconocernos como hijos del Padre Dios que tanto nos ama. Y en el templo nos reunimos porque es la casa del Señor donde todos juntos nos congregamos para alabar y bendecir su nombre. Y luego en la Santísima Eucaristía compartimos el banquete, que es el banquete de la salvación que Jesucristo el Señor sirve para cada uno de nosotros. Pero hoy el Evangelio nos invita a purificar el templo. Claro, a purificar el templo. Jesús en ese tiempo purificó el templo externo, pero también hablaba del templo del cuerpo, que es el templo vivo del Espíritu Santo. En ese tiempo todo giraba en torno al templo, la economía, todo, las compra y venta, todo se tenía en torno al templo. Era el lugar donde llegaba la gente, tanto a orar como también a comprar y a vender de lo que ellos mismos producían. Pero se había convertido más importante el negocio que el mismo culto. Se había convertido más importante el cambio de dinero, el vender y comprar animales, el negociar. Pero se habían olvidado de Dios, habían convertido la casa de Dios en un mercado y había perdido el verdadero y auténtico sentido para lo cual había sido creado el templo, para encontrarse con Dios en el silencio, en la oración, en la contemplación, en la meditación. Con tanto ir y venir y con tanto desorden, se había perdido la esencia de aquel lugar santo y sagrado. Por eso Jesús quiere limpiar, quiere purificar, quiere que las personas que van al templo tengan de verdad su corazón dispuesto para que sea Dios quien hable en ese lugar santo y sagrado, bien dispuesto el corazón. Por eso nos invita a purificar todas aquellas cosas que no favorecen un espíritu de oración, de silencio, de meditación, todo aquello que no favorezca en el templo, a la meditación, a la escucha de la palabra y a la participación auténtica en la Eucaristía. Hay que irlo purificando, hay que irlo quitando, porque no se puede convertir la casa de Dios en un lugar de compra y venta de negocio. Y luego vienen los fariseos y le preguntan: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué signo nos muestras para obrar así? Y Jesús les dice: pues destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Les decía que Jesús siempre va un paso más allá, porque ¿de qué nos sirve mantener también el templo bien hermoso, bien bonito, el templo muy bien cuidado y que sea un lugar de oración? Y eso está muy bien,
Pero si nosotros, entre seres humanos, entre hermanos, como hijos de Dios, nos maltratamos, nos matamos, nos herimos, nos destruimos, calumniamos al hermano, ¿de qué nos sirve tener un lugar bien bonito para venir al culto cuando nosotros mismos no estamos respetando el templo vivo de Dios? Que es lo que el Señor dice: pues destruyan ese templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos se quedan con el templo físico, con esas paredes donde habían construido los antiguos. Y ellos dicen: 46 años le valió a nuestros antepasados construir el templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Precisamente Jesús se refería a la pasión, muerte y resurrección. 3 días para purificar el cuerpo, para limpiar al ser humano de toda situación de pecado, de oscuridad, de tiniebla, de muerte, de todo aquello que los separaba de la amistad con Dios. Es la muerte de Jesús para redimir y para dejarnos a nosotros como templos vivos del Espíritu Santo, que a esto es lo que se refiere. Las dos ideas son importantes. Una, purificar el templo porque es lugar de oración y Dios. Y dos, consagrar nuestra vida a Dios como templo vivo del Espíritu Santo. Amar y respetar nuestro cuerpo, pero también amar y respetar a nuestro hermano. Es la invitación en este día de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, madre de todas las iglesias. Oremos pues al Señor para que Él nos bendiga y nos ayude de verdad a descubrir que somos templos vivos del Espíritu Santo y que el Señor restaure y repare nuestra vida para que seamos templos vivos de Dios y especialmente templos vivos de ese Espíritu que se mueve en nosotros. Oremos por nuestros hermanos que nos piden oración, aquellos que están en clínicas, hospitales, aquellos que pasan alguna enfermedad en casa, por quienes los cuidan, por quienes están ahí viendo, vigilando, cuidando, ayudando y acompañando a nuestros hermanos enfermos, por los tristes, afligidos, los encarcelados, los que pasan por depresión, por todos aquellos que están sufriendo algún dolor, sea el Señor quien les alivie y Él les conceda esa bendición que con fe ustedes piden. Oremos también por quien hoy cumple un año más de vida, hoy 9 de noviembre, sea el Señor quien bendiga su vida, su salud, sus trabajos y proyectos. También oremos por aquellos hermanos nuestros que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los reciba en el reino de los cielos. Y a todos nosotros nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.